Y con la disculpa del caso a mi colega que me está esperando, en representación del Colegio Profesional de Biólogos de Perú, invito a pasar acá al biólogo Elmer Félix Quibio. Él es licenciado en Biología con orientación en Botánica y estudios de maestría en Botánica Tropical de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios sobre biología de la conservación, sistemas de información geográfica y educación ambiental, con amplia experiencia de trabajo de campo en supervisión de actividades de revegetación, monitoreo biológico, estudios de impacto ambiental, mineros y petroleros. Bien, buenas tardes, y quisiera iniciar, digamos, esta ponencia agradeciendo a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Minas y acá el Ministerio de Energía y Minas. También agradecer en este caso al Colegio de Biólogos del Perú, que está permitiendo estar con ustedes en estos momentos y hacerles llegar básicamente experiencias, digamos, en el trabajo, experiencias de interacción con los colegas en este caso no solamente del área de biología, como biólogos, en este caso también con especialistas del área ambiental, ingenieros en este caso civiles, ingenieros que tienen que ver obviamente con la actividad de la biodiversidad. Voy a tratar en este caso el tema de biodiversidad, especialistas y minería, justamente porque quiero hacer notar, digamos, algunos trabajos que vienen desarrollando los especialistas, pero básicamente del área de biología. Entiendo que hay, obviamente, ingenieros que se han especializado en la parte ambiental, en la parte de biodiversidad, conocen, obviamente, el tema, conocen la gestión, pero también voy a tratar de, digamos, hablar algo sobre los especialistas en biología. Sé que en este caso es un tema que apasiona bastante, pero que tiene, como hemos observado, en sus intervenciones, en las ponencias, temas que obviamente que se tienen que evaluar, que tienen que revisar. En ese sentido va la orientación de mi ponencia. Bien, cuando hablamos de biodiversidad, y eso, bueno, yo lo recuerdo de pregrado, siempre nos hablan del Perú como un país mega diverso. Y eso obviamente no va a cambiar, va a ser siempre así. Y eso es obviamente un producto también de varios factores. Y los factores en este caso que determinan la biodiversidad, factores como la presencia de los Andes, la corriente, los factores en este caso como los diferentes pisos de actividad que tenemos, va a ser obviamente importante detallar en este caso cómo influyen, cómo determinan esta biodiversidad. El Perú, es cierto, tiene, digamos, una gran biodiversidad y representa obviamente la biodiversidad a nivel mundial, y voy a tratar de desdoblar esa parte de la biodiversidad en sus componentes básicos que nosotros manejamos. Bueno, manejamos acá varios especialistas ya rápidamente, y luego vamos a ir viendo lo que corresponde a la gestión de la biodiversidad, que sería la segunda parte de mi intervención. En el caso de la biodiversidad de especies, bueno, tenemos obviamente información con respecto a diversidad que va cambiando. Hablamos de biodiversidad, por ejemplo, de vertebrados en este caso biodiversidad de aves, que hace poco obviamente a nivel latinoamericano estábamos considerados dentro de los primeros puestos, ¿no? Pero esos valores, esos números de biodiversidad, digamos, en peces, en aves, básicamente, en reptiles, van cambiando. Y ahí justamente nos habla de una ciencia que está en constante cambio, que está en dinámica, que es la taxonomía. Hay obviamente especialistas que se dedican a determinar, digamos, las especies, hay especialistas que se dedican a determinar, digamos, grupos, y que van utilizando criterios que van cambiando con el tiempo. Entonces, el número de especies va obviamente fluctuando. ¿Por
porque los criterios, la tecnología va cambiando y eso va a hacer que obviamente se vaya modificando. Aunque, digamos, el número en algunos grupos se está manteniendo. Y eso no necesariamente porque, digamos, ya no hay más especies, sino es porque los criterios de determinación de especies todavía se están manteniendo. El uso del ADN está haciendo que cambie prácticamente todo ello, hasta el punto que, digamos, el número de especies en el caso de anfibios se proyecte, digamos, a más de 500, entonces se está proyectando a 600 especies, usando obviamente el ADN como criterio. En el caso de anfibios, en caso de plantas, por ejemplo, vamos observando que hay un incremento, pero ya a partir del 2003, 2009, ya como que el número se va manteniendo. Y ese número de 20.000, redondeado, 20.000 especies, obviamente está ahí, fluctuando. Pero ese número va a cambiar, obviamente, si los criterios van modificándose. Y obviamente para poder tener una mejor determinación de las especies, a veces hay que utilizar varios criterios taxonómicos, varios criterios, en este caso, para poder determinar. Recuerdo en este caso, bueno, usamos los botánicos, obviamente, caracteres morfológicos para determinar especies, y a veces esos caracteres morfológicos que están en flores, por ejemplo, no es visible. ¿Por qué? Porque las estaciones o los momentos en que uno hace los monitoreos no se encuentran con flores. Y eso es algo que, por ejemplo, nos pasaba tuve la oportunidad de ir a Camisea, soy parte de los 100 que mencionaba de los que se formaron en Camisea. Y en Camisea, pues, obviamente uno camina y te encuentras con las ingas, ¿no? Y no tienen flor. Entonces, esperamos la próxima temporada y tampoco eso no lo encuentras. Entonces nos quedamos obviamente con una inga SP nada más. Y es difícil, digamos, llegar a determinar obviamente especies porque se requiere mucha información, se requiere, digamos, material biológico para ello. Ahora el ADN quizás podría resolver en gran parte ese problema, pero se requiere obviamente corroborar todo ello. En el caso de biodiversidad, bueno, también hablamos de líquenes y de hongos, por ejemplo. Y a veces, digamos, no hablamos de grupos no tan visibles como los hongos o los líquenes, o no tan notorios como ellos, pero son muy importantes tenerlos en cuenta en el manejo de biodiversidad. Los líquenes que hablamos de 909 especies, y esta es una publicación que lo tiene como referencia de los índices de diversidad que se publicaron. Los hongos son muy importantes cuando se hace un trabajo de revegetación, por ejemplo. Necesitamos hongos para que las raíces se fijen en el suelo, para que se desarrolle la planta. Entonces, conocer los hongos es importante, no solamente, digamos, el taxón como tal, sino también ver qué cosa hay ahí que le falta, ¿no? Y ahí, digamos, los hongos es vital. Los líquenes que encontramos en toda, digamos, en todo tipo de ambientes, también es importante conocerlos, ¿no? Son parte, obviamente, de la flora y a veces hay variedades o grupos que son muy, muy restringidos. Entonces hay que, obviamente, también hacer un trabajo de reconocimiento. Ahí justamente vemos una roca que cae sobre el camino cubierto de líquenes. Claro, ellas cumplen una función también que es importante conocerla, ¿no? Y es la descomposición de estas rocas, pero eso va a demorar mucho tiempo. Hay que sacar la roca para el camino tenerlo limitado. Pero ahí están los líquenes. Hay obviamente instituciones que se encargan de estudiar la biodiversidad. Están los museos, están las universidades, están los centros de investigaciones. Pero se requiere obviamente bastante apoyo sobre esas instituciones para poder tener una mejor, digamos, lectura de la biodiversidad del país. Las colecciones científicas, y ahí tenemos algunas mostradas en aves, la gran diversidad, esas son aves endémicas. No es una muestra de aves endémicas, ¿no? Colectadas, registradas, sistematizadas. Se requiere obviamente una inversión, o sea, hay que invertir obviamente en conservar esas muestras. Y se requiere obviamente un equipo, material que se necesita para conservar eso. Si uno lo tuviera en su casa, se llena de polillas. Entonces, hay obviamente que invertir, ¿no? Roedores, reptiles, hay que invertir obviamente en esos detalles que, bueno, en este caso las universidades o los institutos, digamos, tienen que recorrer a sus condiciones. Otro detalle es la diversidad de ecosistemas.
Y acá, digamos, en el Perú, pues, los ecosistemas se han ido agrupando, se han ido clasificando, ordenando de acuerdo a varios criterios, ¿no? Costa, sierra y selva, 8 regiones, o sea, podemos hablar de muchos criterios para poder hablar sobre los ecosistemas en el Perú, pero que son diversos, definitivamente son diversos. Y se está manejando ahora, a nivel del ministerio, se está manejando, digamos, en proyectos, los ecosistemas, en este caso el mapa del ecosistema del Perú. Son 40. Bueno, uno diría 40 son bastantes, y en realidad no son muchos, son, los ambientes son muy diversos, pero 40, digamos, es un número que resulta manejable para ciertos proyectos, para ciertas condiciones. Los tipos de ecosistemas, en este caso, por ejemplo, que tenemos acá, que bueno, he tratado de mostrar en unas imágenes como parte de mi trabajo. Por ejemplo, ecosistemas áridos y semiáridos de lomas y desierto costero. Es un grupo de ecosistemas agrupados ahí como áridos y semicosteros, semiáridos en este caso, donde aparentemente desierto, pues encontramos cactus, pilancias, algunas hierbas dispersas. Pero dentro del desierto árido y semiárido, dentro del desierto costero, dentro de las mismas lomas, encontramos pequeñas formaciones, pequeños detalles ahí, que son muy importantes considerarlas cuando se hace un trabajo, por ejemplo, de restauración. Se encuentran detalles que a veces, digamos, un especialista, obviamente, cuando hace una evaluación puede notar. Un especialista dedicado, obviamente, a esa línea. Y claro, obviamente tenemos actividad minera, ¿no? Y se puede notar ahí, digamos, los depósitos, pero también hay, obviamente, digamos, grupos de plantas que están ahí que van a ser, obviamente, tratadas. Hay, obviamente, un plan para todo ello. Pero, como lo reitero, hay mucha información, ¿no?, que hay que recoger del campo que va a ser útil para lo que es el manejo de ecosistemas. Hay nolanas, las nolanas son unas plantas muy pequeñas, herbáceas de desierto, que están en el desierto, ahí lo puedes encontrar en la biografía, ahí está en el desierto de Ica, de aquí. Pero hay nolanas que viven solamente en los afloramientos rocosos, no están en cualquier lado. Entonces, si yo hago un trabajo de restauración, tengo que poner en ese proceso de restauración, formación de rocas, tengo que poner afloramientos rocosos, si quiero, obviamente, ver ese aspecto. Ecosistemas de alta montaña, bueno, ahí hablamos de los pajonales, los bofedales, y en esta vista del río Marañón, cerca por la altura de Pastaza más o menos, bueno, obviamente la vista y todo el cerro, de toda la montaña, me es fácil, digamos, mostrar los pisos altitudinales. Claro, hablamos de pisos altitudinales, no estoy diciendo el ecosistema, ¿no? Pero es fácil ver que hay como una grada, ¿no?, una parte baja donde hablaban del patio justamente, árboles que son caducifolios, cactus, es una zona muy seca. Vamos subiendo un poquito más, vamos encontrando un matorral un poco ralo, más arriba hay un matorral un poquito más denso, pero también hay zonas de cultivo, claro, obviamente. Las personas cultivan donde obviamente hay lluvia, y en esa zona de matorral hay lluvia. Entonces empiezan a pelar el matorral y empiezan a cerrarse campos de cultivo. Sigo subiendo y encuentro ya el pajonal, ¿no? Los glaciares y los subofedales. Entonces, hay, digamos, necesidad de detallar, de revisar bastante estos mapas y estos detalles que les comentaba. Los bosques forestales, los bosques relictos también igual, ¿no? Están muy dispersos en todos los Andes. Muchos, digamos, los vemos así, ¿no? Las polilépidas, los queñones son muy diversos, hay varias especies, y hay algunos que lo tenemos obviamente ahí en quebradas, y están ahí muy bien, y que estén muy bien en las quebradas. Pero cuando usamos a veces el queñón para hacer el trabajo de revegetación o de restauración, a veces lo colocamos en frente de laderas. Entonces hay que, digamos, tratar de ver cómo
usamos las especies y en qué momento y en qué lugar debemos usar. Diversidad genética, bueno, ahí tenemos mucho que desarrollar. El país requiere, obviamente, de trabajos genéticos, porque sinceramente es muy grande la cantidad de, digamos, de material que se tiene. Hay diversidad, digamos, en el aspecto, digamos, de plantas domesticadas, generadas, digamos, por selección, animales también, pero dentro de lo que es, obviamente, fauna silvestre, se tienen poblaciones, y las poblaciones manejan un pool de genes, y eso se diferencia en otros grupos. Entonces necesitamos, obviamente, conocer ese pool de genes, cómo se está manejando la genética de poblaciones. Se requiere, obviamente, un trabajo de genética para determinar justamente ello, ¿no? Entonces, ¿hay diversidad genética? Sí hay diversidad genética. ¿Se puede, es un potencial? Sí, es un potencial. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. Pero tenemos que ir conociendo poco a poco ello. En el caso de diversidad cultural, bueno, ya se incorpora, digamos, en el tema de biodiversidad, la diversidad cultural, y ahí hablamos de diversidades, obviamente, de conocimientos ancestrales, ¿no? Justamente esta imagen de medicina tradicional de Caral, donde muestran que hace miles de años, estamos hablando de más de 5.000 años, ya se estaba usando el sauce, tenemos la chira, tenemos los frijoles, y ese conocimiento se ha ido pasando de generación en generación, ¿no? En la Amazonía usamos plantas, hojas de palmera para poder barrer, en la región andina usamos los hongos para poder alimentarnos, ¿no? Esa es una foto justamente de camiseta de hace 10 años que tuve oportunidad de estar por allá, y estábamos caminando en el bosque y yo le digo, a los apoyos locales, le digo, señores, ¿no? Los trabajadores, ¿no han traído su botella de agua? Le digo, no, acá tenemos agua. Sacó su machete, cortó la liana y empezó a tomar agua. Entonces yo digo, bueno, pues, está bien, pero deben traer su botella también, ¿no? Porque ya eso puede traer consigo quizás alguna infección, pero tienen que traer su botella de agua. Pero ahí hay conocimiento, o sea, ingeniero, acá nosotros nos quedamos sin agua y ya tenemos dónde sacar. La otra parte que comentaba era hablar sobre gestionar la biodiversidad. ¿Qué cosa es gestionar la biodiversidad? Y ahí hablamos de la conservación de hábitats, hablamos de restauración de áreas degradadas, que ya han mostrado, obviamente, experiencias con bastante detalle. Yo voy a tratar de comentar algunas. Y implementación de políticas y también, obviamente, de usos con respecto a biodiversidad. Bueno, esos detalles no los voy a manejar, básicamente los primeros. La conservación fuera del lugar. Bueno, habíamos visto fotos del museo, fotos de colecciones, y ahí se conserva. Entonces tenemos, obviamente, un banco de germoplasma, tenemos en este caso colecciones científicas, que son importantes y hay que, obviamente, enriquecerlas. De ahí, obviamente, la importancia de que se conecten, se haga trabajo de monitoreo y se tenga un lugar donde registrar todas esas especies. Tenemos los jardines botánicos, se está impulsando un jardín nacional, pero hay jardines, obviamente, pequeños que tratan, digamos, no solamente de conservar, sino también de generar, obviamente, conocimiento en la población. Tenemos en este caso los zoológicos, el Parque de la Guillermo es uno de ellos, ¿no? Las tortugas no están ahí al aire libre, pero son introducidas, pero bueno, ahí tenemos también lugares donde se pueden hacer programas de conservación. Conservación en el lugar. Claro, ahí hablamos de áreas protegidas, y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en el área de conservación regional humedal de Ventanilla. Bueno, pues si eso es humedal, ahí vemos la playa y vemos arena. Los humedales de Ventanilla, el área de conservación, tiene áreas de desierto. O sea, que se llame humedal de Ventanilla no quiere decir que todo sea humedal. Hay también áreas de desierto, ecosistemas de desierto costero. Y ahí, donde aparentemente no hay nada, encontramos los huerequeques. Entonces, se está conservando, obviamente, especies en esas zonas, digamos, de Lima. Es una zona acá estamos hablando de Ventanilla. En toda la costa de Lima, de la ciudad de Lima, encontramos edificios, encontramos carreteras, y acá en Ventanilla tenemos todavía algo de desierto. Tenemos en este caso también parques nacionales grandes, obviamente como el Huascarán, donde tenemos una gran diversidad, y donde se hacen
también un programa de rescate, de restauración, bueno, básicamente de rescates. Pero tenemos acá una puya, y la puya que tenemos en esta foto no es de Huascarán, es de Ayacucho. Y obviamente si hay problemas o hay trabajos o hay necesidad, digamos, de hacer rescates, tenemos que buscar, digamos, lugares o ecosistemas o lugares de reservas que sean compatibles para poder llevar a las especies que sean afectadas. Otro punto, digamos, con respecto a gestión de conservación es justamente lo de restauración de ecosistemas. Acá tengo, digamos, dos grupos de fotos que son de la región de Puno, es una zona de Putina, donde hubo, digamos, un desplazamiento de material de mina, y ese material prácticamente cubrió parte del bofedal. Entonces vemos, obviamente, que ha afectado el bofedal. Y, bueno, ha afectado el bofedal, me invitaron, obviamente, para conocer y evaluarlo, y yo vi las pajas que están dispersas en el bofedal. Entonces yo dije, bueno, ha afectado el bofedal, pero las pajas parece que están resistiendo. Entonces me acerqué, obviamente, para ver si es cierto o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo, en qué condiciones están creciendo esas pajas? Esas pajas habían sido colocadas ahí como parte de un ensayo. Y como ustedes ven, arriba se ve muy bien, pero por debajo ya la raíz y su pequeño tallo ya estaban descomponiéndose. Entonces, bueno, vemos ahí acá al costado un lapicero y ahí vemos, pues, obviamente la cantidad de capa que tiene de material que cubre el bofedal, y eso obviamente está siendo un factor limitante para poder desarrollar raíces. Entonces, ¿qué hay que hacer a eso? Sacar el factor limitante, extraer todos esos componentes. En el caso de la región de Ancash, la primera foto en Ancash es una plataforma de perforación, pero que, bueno, ya se habían retirado, entonces hay que, digamos, restaurarlas. Bueno, en esa primera foto de Ancash, en esa zona, ya, digamos, que se había retirado y que ya había pasado varios años, un par de años, la vegetación se restaura. Sí, que tiene que empezar su restauración, su sucesión natural. Y en ese caso, digamos, empezaron a llegar los arbustos. Los primeros que empiezan a poblar justamente la plataforma que está en las rocas era senecio, un arbusto que se propaga muy fácilmente. Entonces llegaban y se empezaban a propagar. Y no la grama, no las pajas, sino los arbustos. Entonces nosotros, bueno, para poder, digamos, adelantar ese proceso sucesional, agregamos pajas justamente en la zona. Ahí, digamos, no hay necesidad, digamos, de hacer un trabajo de remediación, de retiro de material. Simplemente era darle condiciones a cada una de esas plantas que se iban agregando, riego y obviamente lo que se quería. Otro detalle, digamos, de restauración es sobre a veces material que ha sido encapsulado. Pero cuando se encapsulan los materiales, se tiene, digamos, una cubierta ya de ichus o de calamadrostis, o puede ser de estipas, eso dependiendo, digamos, del área o qué especies están dominando por la zona. Hay que obviamente tener algunos criterios, ¿no? Básicamente, digamos, evitar las líneas para que no se generen las correntías. Entonces, estos son fondos antiguos. Yo entiendo de que, digamos, la guía actual de restauración ya se está usando y eso implica, digamos, mejorar los trabajos de restauración. Pero también es importante, digamos, usar o mantener los canales. Los canales naturales, los corrientes de agua naturales deben ser mantenidas en un trabajo de restauración. Genera cárcavas, y he notado cárcavas de 15 metros de profundidad. Entonces, hay necesidad, digamos, de cuidar esos detalles. En la segunda foto es una restauración a nivel del piso de cactáceas columnares o lo que son zonas, digamos, secas o ecosistemas áridos, y empezamos a colocar ahí las plantas entre cactáceas, euforbiáceas, aquellas que producen látex,
¿no? Algunas tilancias también. Y la pregunta era, bueno, eso de ahí ya lo hemos colocado, ya hay que regarlas, sí, bueno, se riega, pero el proyecto ya no lo va, o mejor dicho, el mantenimiento no va a ser todo, porque esa área ya está muy restringida. No se puede ingresar fácilmente. Entonces el riego no lo vamos a mantener. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya hemos regado, el suelo se empieza a secar muy rápidamente. Bueno, hay que permitir de que la poca humedad que llega al área se condense y las plantas puedan subsistir y le den tiempo de enraizar, que es lo más importante. Tuvimos que colocarle piedras a las plantas. Claro, los ingenieros, pero si son 800 plantas que hemos sembrado, ¿no? Bueno, traeremos 800 piedras y lo colocaremos para que pueda, digamos, de cierta forma, darle estabilidad al suelo, darle, digamos, humedad y retenga la humedad. Claro, para nosotros, digamos, pero una piedra no significa mucho, para una planta es bastante la piedra. E incluso acá, digamos, en el caso del licho de igual forma. Y cuando hubo una revegetación de licho, me recuerdo, en Guadalajara me llamaron después de un año y me dijeron, Félix, se secaron los lichos. ¿Sí? Bueno, pero hemos puesto piedras y no se han secado. Pero bueno, las hojas se van a secar porque hemos hecho un traslado. Necesitamos ver que esa planta haya prendido, que tenga raíces y que tenga nuevas hojas. Yo estaba en Lima, te digo, ¿sabes qué? Hace un hueco de carro y fíjate cómo están las plantas. Y empezaron a ver por dentro y ahí estaban brotando nuevas hojitas. Esa es la idea. ¿Eh? No, pero se nota todo pelado, está bien. Eso es cobertura, eso es ya cuando las plantas crecen y empiezan a cubrir todo el suelo. Pero nosotros queremos que las plantas aprendan. Y ahí, obviamente, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Cuando se habla bueno, ya la última foto. La última foto es también de Ancash de Huaraz y ahí vemos dos laderas. Dos laderas, vemos un canal y una ladera tiene pues césped de puna, ¿no? Pajonal, pero más pequeño, con rocas dispersas o afloramientos rocosos, probablemente también algunas arbustos, subarbustos, y al frente tenemos un área revegetada, completamente verde. Entonces, claro, uno diría, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Están introduciendo una nueva especie, no es del área natural, no está, digamos, manteniendo el paisaje. Claro, este es un trabajo de restauración que implicaba, digamos, varias etapas. La restauración significa eso, son varias etapas, varios años. No se puede, digamos, restaurar en 2, 3 años, se requiere mucho tiempo. Y esta es una de las etapas que, bueno, los ingenieros me estaban explicando, ¿no? Querían básicamente cobertura, materia orgánica, querían en este caso hojarasca. Y es importante, en Puno justamente habían sembrado y empezaron a acercarse y empezaban a observarse esos detalles, ¿no? La importancia de las hojarascas. Bueno, otro detalle que quería comentar son las investigaciones y monitoreos, y ahí, digamos, quería justamente comentarles sobre los biólogos, ¿no? Bueno, en el Colegio de Biólogos del Perú, su página web dice que estamos ahí 17.000 biólogos colegiados, pero dentro de ese grupo hay 540 que están con especialidad. Y dentro de esos 540, la mayoría son de la especialidad en salud. Bueno, y eso tiene obviamente mucho que ver con la última pandemia, ¿no? Y ahí, digamos, quisiera extender, digamos, mi reconocimiento a todos los biólogos que hicieron frente a la pandemia. Entonces, hay, digamos, biólogos que hicieron especialidad en biología molecular, ¿no? Para ver justamente el COVID. Entonces, se tuvieron que especializar, pero tenemos un gran grupo ahí de especialistas en biodiversidad, no en la parte de salud. Pero en la parte de gestión ambiental son pocos que tienen esa especialidad. Entonces, se necesita obviamente más especialistas. Especialistas en este caso, no solamente en la gestión, sino también, bueno, en la gestión, pero digamos en el manejo de grupos de flora y fauna. Es muy grande, conocer toda la flora, toda la fauna es imposible. Bueno, tengo la oportunidad de viajar a muchos proyectos en mina, pero es bastante la información. Entonces, no me puedo dedicar obviamente a varias taxas, tengo que tratar de fijarme en una nada más. Se requiere obviamente especialistas.
botánicos, especialistas en flora, en ecosistemas terrestres, en mamíferos, ¿no? Uno diría, pero si son 100, 200, 300, en aves son 1800, pero se requiere obviamente manejar no solamente, digamos, qué especie es una cuestión, digamos, a veces lo resaltamos bastante, conversamos mucho de la cantidad de las especies que hemos encontrado, pero las aves, las plantas tienen un funcionamiento, funcionan, se interactúan, esas interacciones no las estamos conociendo, no conocemos las interacciones de ellas. Entonces, es importante conocerlas, o sea, cómo funciona un ecosistema. Entonces, a veces, bueno, solamente tenemos la lista de mamíferos, reptiles, y hacemos nuestros índices de diversidad y todo ello, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, hay obviamente necesidad de ello, y hay necesidad obviamente de, no solamente estamos hablando de hidrobiología en peces, se conoce obviamente especies y hay que ver, digamos, la diversidad que hay. Y ahí tenemos publicaciones, ¿no? Hablaban justamente de las publicaciones, ¿no? Se tiene que publicar, se tiene que compartir lo que se conoce. Y hay obviamente necesidad de hacerlo, ¿no? Sé que hay, digamos, cuestiones de confidencialidad de parte de los proyectos de mina, pero se necesita, digamos, que muchos datos sean conocidos, ¿no? Y que se manejen, porque si no vamos a estar quizás repitiendo algunas dificultades, ¿no? Bueno, y por último, bueno, no menos importante, yo diría uno de los aspectos más importantes de lo que es la gestión de biodiversidad, es la parte de educación. Y como comentaba mi presentador, él indica que, bueno, conozco algo sobre lo que es educación ambiental, y eso me permite, digamos, tener experiencia sobre lo que es este tema de educación. Y los chicos, es cierto, ¿no? Los niños de colegio que van a áreas naturales protegidas, que van, digamos, a ambientes, digamos, de vida silvestre, aprenden bastante. O sea, conocen, asimilan rápidamente, ¿no? La marihuana, nos hablan en este caso de la garza azul, o sea, asimilan de las tortugas, interactúan, cogen. Yo le digo a los chicos, vamos cogiendo, vamos agarrando las plantas, vamos viendo, tómenle fotos, no están con celulares, todos tienen celulares. Tómenle una foto a la araña calaverita, vamos a ver cómo lo van tomándole de foto como de cerro, como un macro, sale muy bonito y lo van a tener como fondo de pantalla. Pero ese conocimiento, digamos, no es igual obviamente en todos, ¿no? Hay, digamos, en la zona, digamos, en Mina, cuando trabajamos con pobladores como asistentes o zona, dice, ingeniero, yo digo, a ver, pásame la hoja, sí, ahí está la especie, esta planta, me pasa otra, le digo, es la misma, me dice, no, es la misma, le digo, fíjate en las hojas, fíjate en el borde de las hojas. Ah, sí, tiene razón, no, pero para nosotros es lo mismo, dice, ¿no? Claro. O hay plantas que ellos no llegan a reconocer. Y si hablamos de trabajadores jóvenes, no conocen incluso la planta. Entonces hay que obviamente hacer un trabajo de instrucción a ellos también. Trabajo, digamos, de educación a nivel universitario. Estudiantes de San Marcos allá arriba, en las lomas de Lima, ¿no? Discutiendo, viendo, digamos, cuáles son las condiciones. Abajo también igual el área de humedad de Ventanilla, donde van personas mayores. Llegó una persona que era ya un adulto mayor y dijo, yo nunca he venido acá. Digo, señora, pero usted vive acá en Ventanilla. Y sí, yo vivo acá arriba. Pero que nunca ha venido, no, nunca he venido. Entonces, o sea, a mí me sorprende que haya estas cosas de Ventanilla, y yo nunca he venido. Entonces, hay obviamente necesidad de hacer un trabajo en educación, en la promoción de la biodiversidad, y eso implica obviamente que todos participemos en ello, ¿no? En diferentes formas. Bien, gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el ponente? Bueno, mi pregunta es respecto a algo que mencionó usted al comienzo, de que mencionó que el Perú es un país mega diverso y siempre lo será.
¿no? Sin embargo, cuando uno ve las proyecciones de incremento de la temperatura por cambio climático, en estos momentos algunos investigadores ya mencionan que estamos en el límite que sería pretendido no sobrepasar de 1.5 grados centígrados y que en los próximos 70 años alcanzaríamos 4 grados por encima. O sea, y no es, digamos, el pronóstico más pesimista, sino es el pronóstico de si continuamos como hemos venido hasta ahora, que a pesar de todas estas COPs, digamos, no se han cumplido prácticamente en ningún país, o las reducciones que se esperaban. Y bajo esas proyecciones, la Amazonía, con 4 grados, se convertiría en un desierto, y en el lado de la costa tendríamos que los glaciales andinos estarían derretidos y tampoco tendríamos ríos, ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué lo menciono? De repente deberíamos cambiar un poco el chip, ¿no? Es decir, somos un país megadiverso y siempre lo seremos, y pensamos bien, somos un país megadiverso y debemos seguirlo siendo siempre, para que justamente podamos tener medidas de mitigación respecto a esos posibles riesgos, ¿no? Y, por ejemplo, no aprobar algunas leyes como de cultivos en la Amazonía, en territorios inmensos, ¿no? Para producir de repente aceites o cosas así. Y luego ahí ya no va a volver a crecer selva. Entonces, bueno, ¿qué opina usted como biólogo al respecto? Sí, bueno, el cambio climático definitivamente nos golpea fuerte, o sea, somos uno de los países, sino uno de los 4 países que son más afectados por el cambio climático. Tenemos información de que en Cusco, por ejemplo, el cultivo de papa ya no se da a una determinada altura, ahora hay que hacerlo un poquito más arriba, porque las áreas de desierto están perdiendo su capa de hielo. Pero entiendo de que la naturaleza, digamos, tiende a reaccionar. No es algo que la naturaleza, digamos, sea estática y ya está en constante dinámica, va obviamente va a hacerle frente a todo eso, ¿no? Va a hacerle frente a todo eso. Nuestra responsabilidad está en, obviamente, como gestores, como involucrados en biodiversidad, está en evitar, digamos, de que eso se extienda demasiado. Tratar de mitigar, tratar de restaurar. Estamos en esta época de restaurar. En realidad, digamos, tenemos que restaurar, ya no mitigar, se aplica, pero ya tenemos que recuperar muchas áreas. Pero la visión es catastrófica aparentemente, sí, es muy difícil. Yo particularmente espero que tengamos la oportunidad, digamos, de ser parte de evitar llegar a ese nivel. Probablemente, como usted dice, de acá a 70 años la cosa va a estar bien fea, nosotros ya no vamos a estar, definitivamente. Entonces, mientras que estemos, tenemos que obviamente enfrentar a toda esa situación, ¿no? Todo lo que, digamos, está generando, va a desencadenar en ello. De ahí, obviamente, la importancia de nuestro papel ahorita. Porque de acá a 70 años nos van a recordar a nosotros, ellos fueron los que permitieron que se desarrolle todo ese problema de la catástrofe ambiental. Bien, si no hay otra pregunta, entonces le damos las gracias al biólogo Luis Esquivio, que viene a la organización del Colegio de Biólogos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. A ver, por favor. Sí, gracias. He tocado el tema del cambio climático que nos afecta a todos y quería plantear algunas cosas que he venido reflexionando sobre el tema. Una que es importante es que todos estos esfuerzos de restauración de la naturaleza deben estar públicos. Debemos generar una base de datos nacional donde estos esfuerzos estén visibles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El problema del
el cambio climático es por el calentamiento global. Muchas veces se lo ha llamado el problema del clima y la energía. Ustedes, como biólogos, saben muy bien que pues todo se puede llamar energía. Y es importante poder hacer que esta base de datos, que puede ser muy detallada en especies, etcétera, al final llegue a un estándar de registro energético. O sea, yo puedo decir que esta especie, que la otra, pero si eso vamos a tener que llamarlo carbón, para la gente común se hace complicada la suma. Pero si lo llamamos biomasa, también estamos hablando de energía y es también una medida que es negociable. ¿Cómo? Por ejemplo, si una persona llegara a restaurar un territorio y eso se puede cuantificar energéticamente, un valor, por ejemplo, más o menos 1 hectárea genera de actividad fotosintética a mediodía, en promedio global, ¿no? Unos 20 kilovatios por hectárea, que son más o menos 2 vatios por metro cuadrado. Pero así, por ejemplo, yo podría negociarlo directamente. Ah, tú has restaurado eso. Bien, entonces te corresponde un panel fotovoltaico que produzca una energía similar. Porque es importante también el otro componente, dejar las energías fósiles y pasar a las energías renovables, donde somos tan abundantes en este país, y esas son leyes que también deben cambiar. Gracias. Bueno, ese detalle justamente que acabas de señalar, o sea, tengo energía que llega, la planta lo transforma en energía. Una vez que la planta ha transformado en energía luminosa, en energía química, la energía química va a pasar de organismo en organismo. Pasa de la planta a los insectos, pasa, ¿no? Las aves y ahí continúa la energía. Ese detalle, eso es el funcionamiento del ecosistema. Por eso yo les señalo de que conocemos cuántas plantas hay, conocemos las aves que hay, pero nos falta conocer cómo funciona el ecosistema. Si me permite una cosita breve también sobre un tema que ha mencionado, el tema de la educación y la concienciación. Cuando hablamos de concienciación, hablemos también de transmitir una conciencia, ciencia científica a los educados, a los colegios. Usted ha mencionado que los niños son muy hábiles. ¿Por qué no generamos, a través del programa de biólogos, no soy biólogo, programas de investigación que sean parte de la currícula escolar? Eso sería muy interesante y facilitaría mucho vuestro trabajo. Y es importante de hacerlo porque solo las poblaciones locales son las que realmente van a estar interesadas en la conservación de sus ecosistemas. Sí, sí, bueno, eso es indudablemente. Tuve oportunidad de hacer una encuesta, un trabajo en un colegio en Apurímac, y tomé la encuesta sobre uso de plantas, conocimiento de plantas, y los chicos de 5 a 10 años reconocían las plantas, lo reconocían, y algunos, incluso algunos, muy pocos, sabían, digamos, su uso, pero sí lo reconocían. Pero los chicos de 10 años hasta 15 años, o sea, los de secundaria, no lo reconocían. No lo reconocían algunas plantas y mucho menos algunos no sabían los usos. Entonces, hay obviamente bastante que analizar y ver en este tema de educación. No es una cuestión así muy plana, ¿no? Hay matices y eso obviamente corresponde no solamente, bueno, como biólogo y me interesa mucho el tema de educación. Y todos obviamente tenemos oportunidad a veces de enseñar o interactuar en temas de educación, pero quienes obviamente trabajan en educación requieren obviamente nuestro apoyo, ¿no? Y en conocimiento, en información. Bien, gracias, muy bien.